Los trenes, los caballos de hierro de la humanidad, tienen el poder de transportar miles de toneladas de carga mientras corren a cientos de millas por hora. Detrás de esa inmensa resistencia se esconde un riguroso proceso de fabricación. Desde placas de acero macizas, estampadas y soldadas para formar marcos, hasta el ensamblaje de bogies y motores, pasando por la instalación de sistemas eléctricos, cabinas de conducción e interiores terminados con notable precisión. El viaje culmina con duras pruebas, antes de que se permita que un tren salga a las vías. Este es más que un producto industrial, es un testimonio de la ingeniería, el trabajo y la creatividad humana. Bienvenidos a un nuevo video. Únase a nosotros mientras exploramos cómo estos caballos de hierro nacen dentro de fábricas colosales, donde el frío acero se transforma en la fuerza que mueve al mundo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. ¿Sabía que los trenes alguna vez fueron las máquinas que cambiaron el mundo? Cuando surgió la locomotora de vapor en el siglo XIX, no solo ayudó a la gente a viajar más rápido, sino que derribó fronteras, permitiendo que naciones como Estados Unidos se expandieran hacia el oeste, que Europa conectara sus ciudades y que la India construyera una vasta red comercial. Hoy en día, solo en Estados Unidos, el valor de los bienes transportados por ferrocarril supera los 700.000 millones cada año, convirtiendo las interminables vías en las arterias de acero de la economía. Esa cifra demuestra que el peso de un tren no solo está en sus cientos de toneladas de acero, sino en el sustento vital que proporciona cada día. El acero como fundamento. En el proceso de construcción de una locomotora, el acero es el material fundamental. Las bobinas de acero de gran tamaño se elevan mediante grúas aéreas hasta un almacén automatizado y luego se introducen en sistemas de aplanamiento. Pero el paso que realmente define su forma es el corte CNC con láseres de alta potencia. Aquí, en lugar de cuchillas mecánicas, un haz de luz concentrado a temperaturas superiores a 6.000 grados Celsius perfora acero de hasta 1 pulgada de espesor. El corte que deja es tan suave que casi no requiere ningún tratamiento posterior, con un margen de error extremadamente pequeño. Cada componente, ya sea un orificio para un perno o un panel lateral que se extiende varios pies, se programa directamente a partir de un plano digital. Las máquinas CNC pueden funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana, cortando miles de piezas continuamente con solo breves pausas para mantenimiento. La potencia necesaria para mantener la trayectoria de corte suele oscilar entre 15 y 20 kilovatios, equivalente al consumo eléctrico de todo un pequeño taller. Esta precisión garantiza que todas las piezas encajen perfectamente, reduciendo el tiempo de montaje posterior en el proceso. Para las chapas de acero de gran tamaño, una vez que salen de las máquinas de corte por láser, se transfieren a enormes prensas hidráulicas. Allí, fuerzas de miles de toneladas dan forma al acero para fabricar los bastidores, las paredes laterales o las secciones del techo de las locomotoras. Luego, cada pieza terminada se numera, se clasifica y se coloca en cintas transportadoras en espera de su transporte. El resultado de esta etapa es un marco de acero completamente formado, listo para la fase de soldadura precisa, donde todo se unirá para formar el cuerpo reconocible de la locomotora. El ensamblaje de la carrocería. Después de cortar y prensar el acero en piezas individuales, la siguiente etapa es soldar juntos el bastidor y la carrocería, la principal estructura portante de la locomotora. Dentro de talleres, que abarcan cientos de miles de pies cuadrados, se colocan placas de acero que pesan varios miles de libras, en plantillas especializadas. Las abrazaderas hidráulicas aseguran cada pieza exactamente según el plano, mientras que los robots de soldadura por arco automatizados se mueven a lo largo de las rutas designadas, generando costuras fundidas a temperaturas superiores a 5.000 grados Fahrenheit. Cada soldadura funciona como un hilo de acero, uniendo elementos separados en un bloque unificado. El proceso comienza con el montaje de la estructura del piso inferior, seguido de las vigas longitudinales, los travesaños y las nervaduras portantes. Cada módulo se suelda para formar una unidad sólida, y luego se unen para formar el bastidor, la sección que soporta todo el peso de los bogies del motor.
Una vez completado el marco del piso, se erigen las paredes laterales, el marco del techo y los refuerzos longitudinales, creando una estructura espacial integrada que es rígida, pero lo suficientemente resistente para soportar vibraciones. Cada soldadura es inspeccionada con sensores láser 3D y sistemas de ultrasonidos industriales capaces de detectar espacios menores a una centésima de pulgada. Los marcos que cumplen con los estándares son luego levantados por grúas aéreas con una capacidad de elevación de más de 100.000 libras y transferidos al área de tratamiento de superficies. Montaje de bogies y ruedas. Una vez que el bastidor de la carrocería se ha soldado en un bloque sólido, el siguiente paso es instalar los bogies y los juegos de ruedas, los componentes que determinan la capacidad del tren para moverse. En el taller, cada juego de ruedas, mecanizado con precisión, se coloca sobre una plataforma de equilibrio. Los sensores láser escanean la circunferencia para verificar la redondez y la alineación, garantizando que las desviaciones se mantengan dentro de unos pocos milésimos de pulgada. Esto es esencial, porque incluso el más mínimo error puede provocar vibraciones cuando el tren circula a alta velocidad. El marco del bogie de acero soldado se levanta mediante grúas aéreas y se coloca sobre plantillas especializadas. En esta etapa se montan grandes amortiguadores hidráulicos y resortes helicoidales, diseñados para absorber las fuerzas de la oruga y proporcionar estabilidad durante la operación. Luego, los ejes de las ruedas se presionan firmemente en los cojinetes mediante pesadas máquinas hidráulicas, creando un ajuste mecánico tan fuerte que no se puede separar en condiciones de funcionamiento reales. Los conjuntos de frenos de disco y los mecanismos de sujeción también se instalan directamente en el bogie, listos para controlar la velocidad de una masa de cientos de toneladas. Cuando los conjuntos de bogies están completos, enormes grúas aéreas los bajan debajo del bastidor inferior. Pernos de alta resistencia y acoplamientos elásticos fijan el bastidor a los bogies, transformando el marco de acero estático en un sistema mecánico capaz de rodar sobre raíles. Este es el momento en el que el bastidor de la locomotora empieza a tomar la forma de una máquina en funcionamiento. La instalación del motor y el sistema de propulsión. En el centro del cuerpo de la locomotora se encuentra un compartimento dedicado a sus componentes más críticos, el motor diésel y el generador que lo acompaña. Aquí es donde el combustible se convierte en la energía necesaria para alimentar toda la locomotora. Dentro de la sala de montaje, piezas grandes como el bloque de cilindros, el cigüeñal y el turbocompresor se bajan a bases de montaje mediante grúas aéreas y luego se aseguran con cientos de pernos de alta resistencia. Luego, los ingenieros conectan el sistema de enfriamiento, las bombas de aceite y las líneas de admisión de aire, creando un circuito cerrado que permite que el motor funcione de manera confiable durante periodos prolongados. Directamente conectado al motor está el alternador. Su función es convertir el movimiento rotacional del motor en energía eléctrica. Esta electricidad se transmite a través de un rectificador y se distribuye a los motores de tracción alojados dentro de los bogies. Estos motores de tracción impulsan las ruedas, permitiendo que el tren se mueva a lo largo de las vías. Durante la instalación, cada conexión eléctrica y acoplamiento de accionamiento se somete a estrictas inspecciones. Se utilizan sensores de vibración y sistemas de ultrasonidos industriales para detectar incluso los defectos más pequeños, garantizando que todo el sistema funcione de forma segura. Con la función combinada del motor diésel, el alternador y los motores de tracción en los bogies, la locomotora obtiene la potencia necesaria para arrastrar decenas de vagones de miles de toneladas. En este punto, la estructura de acero ensamblada comienza a funcionar como una máquina completa, lista para emprender viajes de larga distancia. Sistemas de control y cabina del conductor. Si el motor y los bogies proporcionan la potencia y la movilidad, entonces el sistema eléctrico es el que controla cada operación de la locomotora. Desde el compartimento del motor, grandes haces de cables pasan a través del bastidor de acero y se conectan a los paneles eléctricos centrales. Cada cable de alto voltaje se engarza de forma segura con prensas hidráulicas y luego se prueba con instrumentos especializados para garantizar que no haya fugas ni pérdida de energía.
Desde los paneles se distribuye energía eléctrica a los motores de tracción, sistemas de frenado, iluminación, aire acondicionado y muchos circuitos auxiliares. En el centro se encuentra el sistema de control y monitorización del tren, que supervisa y coordina todas las funciones. Este sistema monitorea miles de señales simultáneamente, desde la velocidad del motor y la fuerza de frenado hasta el estado de las puertas y el control del clima. Cada comando desde la cabina del conductor, ya sea acelerar, frenar o activar una señal de emergencia, se procesa y transmite a través del sistema. Cuando el bastidor y los sistemas principales están listos, se coloca la cabina. La cabina, que pesa varias toneladas, se baja poco a poco mediante grúas aéreas y se asegura con pernos de alta resistencia. Para garantizar la seguridad, los ingenieros revisan las uniones varias veces, asegurándose de que la cabina esté firmemente sujeta a la carrocería de la locomotora. Una vez fijado el marco de la cabina, los técnicos instalan elementos de protección en el interior. Se añaden capas de insonorización para reducir el ruido del motor y de las vías. También se integran asientos amortiguadores y un sistema de aire acondicionado, creando un entorno de trabajo estable y cómodo para el operador. Con la cabina en su lugar, la locomotora comienza a tomar su forma casi completa. Esta es la etapa en la que el bastidor de acero, el motor y la cabina se unen en una estructura unificada, lista para los procesos de acabado final. Pruebas y acabado final. Una vez completada la cabina y los sistemas técnicos, la locomotora pasa a la fase de pruebas. En la prueba estática, los ingenieros suministran energía a todos los circuitos eléctricos, frenos y señales, y los verifican con instrumentos especializados para eliminar cualquier error. A continuación, viene la prueba dinámica. La locomotora se desplaza sobre unos enormes bancos de rodillos, donde se simula una resistencia, como si arrastrara un tren entero de vagones tras ella. Luego de pasar estas pruebas, la locomotora entra en la zona de acabado para su pintura. Toda la superficie del acero se limpia mediante granallado o chorro de arena a alta presión para eliminar el óxido y el aceite. Luego se aplica uniformemente una capa de imprimación anticorrosión para proteger la estructura. Una vez seca la imprimación, se rocían varias capas de color con pistolas de alta presión dentro de cabinas de pintura, selladas con humedad y temperatura cuidadosamente controladas. Finalmente, se aplica una capa transparente para preservar el acabado y mantener los colores vibrantes durante muchos años. Cuando la pintura está completamente curada, la locomotora se numera y se le coloca su logotipo, marcando su apariencia completa antes de su entrega a la línea ferroviaria. La fabricación de los rieles. Por muy perfecta que sea una locomotora, solo encuentra su verdadero propósito cuando rueda sobre los rieles. Y esas enormes vigas de acero tienen su propio recorrido de producción, no menos complejo. Entonces, ¿tiene curiosidad por saber cómo se fabrican estos rieles de acero? Vamos a averiguarlo ahora mismo. El proceso de producción de un riel comienza con mineral de hierro en las profundidades del subsuelo. En las minas a cielo abierto, excavadoras hidráulicas y camiones volquete ultrapesados trabajan continuamente para extraer miles de toneladas de roca portadora. Antes de la extracción, se hacen agujeros de varios pies de profundidad y se llenan con explosivos industriales, con una explosión cuidadosamente calculada para romper la roca sin dañar el mineral en el interior. La roca excavada se transporta luego a trituradoras preliminares o, en minas subterráneas, se transporta a la superficie mediante transportadores y carros mineros. En la planta, el mineral se tritura en partículas de apenas unas pulgadas de tamaño. Luego se tamiza y se mezcla con coque y fundentes en proporciones precisas. Los tambores mezcladores gigantes funcionan sin parar para garantizar una composición uniforme. Este paso combinado es fundamental porque solo cuando las materias primas son consistentes se puede producir acero lo suficientemente fuerte como para soportar cargas pesadas y durar décadas en las líneas ferroviarias. Fusión y laminación del acero. Las materias primas procesadas se introducen en los hornos, el corazón de la línea de producción de rieles.
Los grandes hornos de arco eléctrico y altos hornos funcionan a temperaturas de más de 2900 grados Fahrenheit, lo suficientemente calientes como para transformar el mineral y los aditivos en acero fundido uniforme. El sistema de carga automatizado pesa cada lote con precisión, mientras que los sensores térmicos y espectrográficos monitorean continuamente la composición química. Los robots resistentes al calor agitan la mezcla y eliminan las impurezas antes de añadir aleaciones como manganeso o cromo en el momento exacto para aumentar la resistencia y la resistencia al desgaste. Solo cuando la temperatura se mantiene estable y la composición cumple estándares estrictos, el acero fundido está listo para la siguiente etapa. La calidad alcanzada en esta etapa determina la vida útil de los rieles, ya que cada uno debe soportar millones de pasos de trenes a lo largo de muchos años. Después de salir del horno, el acero fundido se vierte en moldes y se transfiere a los pozos de remojo. Aquí se mantiene continuamente una temperatura de más de 2200 grados Fahrenheit para evitar que el acero se solidifique demasiado pronto. Desde los pozos de remojo, el acero ingresa a la línea de laminación. Los rodillos resistentes al calor, impulsados por sistemas hidráulicos, comprimen y estiran el acero en tochos iniciales de varios pies de largo. Una vez que el acero alcanza el nivel ideal de plasticidad, las piezas incandescentes pasan por trenes de desbaste, intermedios y de acabado. Los enormes rollos de acero de aleación, cada uno con un peso de decenas de toneladas, reducen rápidamente el espesor, extienden la longitud y dan forma con precisión a la sección transversal de alto perfil que caracteriza a los rieles del ferrocarril. Durante todo el proceso de laminación, chorros de agua a alta presión enfrían la superficie y mantienen la temperatura estable. El resultado son largos rieles de acero que se extienden por decenas de pies, con la resistencia y uniformidad necesarias para cumplir con estándares estrictos antes de pasar a la inspección de calidad. Control de calidad y entrega. Al salir de la línea de laminación, los rieles, cada uno de los cuales se extiende por decenas de pies, son trasladados al área de inspección de calidad. Cámaras de alta velocidad y sensores ópticos registran cada detalle de la superficie. En su interior, sistemas industriales de rayos X y ultrasonidos escanean la estructura interna para detectar grietas o defectos ocultos. Algunas muestras se someten a pruebas de tracción, compresión y dureza para evaluar la capacidad de carga. Solo los rieles que cumplen todos los criterios reciben marcas de certificación, tras lo cual se cortan a longitudes estándar antes del embalaje. Desde allí, los rieles terminados se transportan en vagones especializados o barcos de carga a los sitios de construcción, listos para ser instalados en la red ferroviaria. El proceso de construcción de una locomotora es una cadena cerrada de operaciones, donde cada placa de acero, cada soldadura y cada sistema eléctrico están estrictamente controlados para crear una máquina que pesa cientos de toneladas. El resultado no es solo un medio de transporte, sino una base para la industria y la conexión social moderna. Detrás de cada tren que pasa hay una inmensa cadena de producción que trabaja sin pausa. Llegamos al final de este video. Si le pareció impresionante este viaje, no olvide darle me gusta, compartirlo y suscribirse al canal para seguir explorando más contenido como este. ¡Hasta la próxima!